sollozo, mucha gente está... Así es, ¿verdad? Dios ha prometido su presencia en medio de su pueblo. Alabado sea Jesús, no importa que seamos pocos o seamos muchos, Dios quiere ayudarnos. En la palabra de Dios nos enseña acerca de los caminantes de Maús. Para que el hombre pueda recibir la bendición de Dios, el hombre y la mujer deben de quererla, de anhelarla, ¿verdad? De anhelarla. El salmista David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y bueno, yo creo que si ustedes vinieron aquí a escuchar la palabra de Dios, es porque sí tienen hambre de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Dice la palabra de Dios, Jesús lo dijo, ahí ya no lo dijo ya no lo dijo ningún, gloria a Jesús. Quítale. Alabado sea Jesús. Lo dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre. No fueron los apóstoles. ¿De qué vive el hombre? De la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, la palabra de Dios es vida. Gloria a Jesús. La palabra de Dios es vida. ¿Cómo podrá, verdad, una persona vivir 50, 60 años sin escudriñar la palabra de Dios? Tiene esa edad de muerto, ¿verdad? Porque nunca ha escuchado la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es vida. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es vida? Gloria a Dios. La palabra de Dios es vida. Escudriñad las Escrituras. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cuántos quieren la vida eterna? Bueno, hermanos, en esta tarde, ¿verdad? Quiero decirles que nos disculpen, pide nuestro hermano Samuel Zavala, el pastor que iba a predicar la palabra de Dios, por un motivo muy, yo creo, grande, no pudo venir. Nuestro hermano estaba invitado desde más de un mes para que nos trajera la palabra de Dios, pero pues nos habló que por un motivo muy fuerte no pudo venir y dijo que les pidiéramos a ustedes que oraran por él. Entonces, bueno, pues no resta más que orar por nuestro hermano. Nuestro hermano es un siervo de Dios que siempre ha estado con nosotros predicando la palabra de Dios y bueno, pues hoy no estará. Pero les tengo una noticia. Aquí está el que hizo la palabra. Se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Aquí está el que hizo la palabra. ¿Quién es? Jesús. Bueno, nuestro hermano no está, pero vamos, ¿verdad?, a leer la palabra del Señor en esta tarde. Pónganse en pie con la ayuda de Jesús y vamos a escudriñar la bendita palabra de Dios en esta tarde. Gloria a Jesús, porque necesitamos, si cantamos, es hermoso. ¿Sí es hermoso? Dice el Salmo, si le alabas, ¿qué dice? Te toca. Gloria a Jesús. Pero la palabra de Dios da vida. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a buscar, por favor, ahí en el libro de Romanos. Gloria a Jesús, todos aquellos que traigan su Biblia. Romanos 1:16. Gloria a Jesús. Y la comparten por ahí con una persona que no traiga Biblia. Alabado sea Jesús. Bendito sea Dios. Romanos 1:16. Si ya lo tienen, vamos a leerlo con la ayuda de Jesús. 1:16. Dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una vez más lo vamos a leer. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente
y también al griego. Vamos a orar a Dios pidiendo a Dios nos enseñe su palabra. Padre eterno, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de ti. Ya hemos alabado tu nombre, Señor. Ahora vamos a escudriñar tu palabra. Tu palabra da vida al que la escucha. Ten misericordia de nosotros y enséñanos qué es lo que quieres para nuestra vida. Señor, para aquellas personas quizás que vinieron y no conocen tu evangelio, muéstrales tu evangelio y diles que tu evangelio es poder. Y aquellos tus hijos que ya tienen el evangelio en su corazón, que lo guarden, porque es poder de Dios para salvación. Enséñanos, Padre, te ruego, me ayudes, Señor, a explicarla. Padre eterno, sabes que soy siervo inútil, mas ten misericordia, habla a tu pueblo y enséñanos a todos el poder de tu evangelio en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a aprender el día de hoy acerca de creer en el evangelio, porque es poder de Dios. Creed en el evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? El evangelio, queridos hermanos y amigos, si algunos no saben, el evangelio son las buenas nuevas que Cristo trajo al mundo. Alabado sea Jesús. El evangelio son las buenas nuevas de Dios para la humanidad. ¿Sí sabían eso? El evangelio es poder de Dios. Si alguien tiene el evangelio, tiene el poder de Dios. Y si alguien no tiene el evangelio, no tiene el poder de Dios, que es para salvación. Alabado sea Dios. O sea que antes que llegara nuestro Señor Jesucristo, no estaba el evangelio. La gente, ¿verdad?, tenía que cumplir la ley, pero no la cumplía. Pero Dios, viendo la necesidad, nuestro Padre, al ver la necesidad que el hombre se perdía, dice la palabra de Dios, que amó al mundo y mandó ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús, al venir, ¿qué trajo? Su evangelio. Alabado sea Jesús. El evangelio es el único camino, la única solución para amistarse con Dios, la única forma de obtener el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Aleluya. Y el evangelio, queridos hermanos, no solamente hay que escucharlo, porque podemos escuchar las buenas nuevas. El evangelio hay que obedecerlo, hay que vivirlo, porque es poder de Dios. Alabado sea Jesús. Así es que creed en el evangelio. Yo no sé si algún hermano, si alguna persona nos visita y a veces se le dice, creed en el evangelio, y la gente vive confundida porque hay muchas religiones. Hay muchas religiones en el mundo. No tengo la cuenta de cuántos son, pero son miles. Las religiones que se enseñan y se predican en el mundo. Pero solamente hay un camino al cielo y no es ninguna religión. El único camino al cielo es el evangelio de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así es que debemos de creer en el evangelio. Alabado sea Jesús. Y aquellos hermanos que ya han creído en el evangelio, gócense, hermanos, porque ustedes tienen un grande privilegio, tienen el poder de Dios a su lado. Disfruten, ¿verdad?, esa amistad con Dios y ese poder de Dios que tienen, que Dios nos ha dado, porque no es cualquier cosa. Mucha gente quisiera tener lo que nosotros tenemos, pero no lo tienen porque no lo quieren, no dejan, no permiten que entre el evangelio a sus vidas. Porque Jesús dice, he aquí estoy a la puerta. El evangelio es para todos, no nomás es para un grupo, no.
el Evangelio es para toda la raza humana. Jesús dijo, he aquí estoy a la puerta. ¿Sí dice así? ¿Y qué está ofreciendo? Su Evangelio, el poder de Dios. He aquí estoy a la puerta. Si alguien abre la puerta, ¿qué dice? Entro a él. Alabado sea Jesús. Qué hermoso es tener el Evangelio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es religión. Los religiosos, dice la palabra de Dios, que los religiosos fueron los que mataron a Jesús. Muchos de ellos desconocían las Escrituras, pero por su celo religioso mataron al dador de la vida, pero no sabían que con eso toda la raza humana tendría salvación. Alabado sea Jesús. Para nosotros es un gran privilegio conocer el Evangelio y tenerlo en nuestro corazón. ¿Sí es un privilegio? ¿Sí es un gozo? Alabado sea Dios. Y también es un honor poder compartirlo, ya que el Evangelio es poder de Dios y el Evangelio salva. Alabado sea el Señor. El Evangelio salva. ¿El Evangelio qué hace? Salva. Alabado sea Jesús. ¿Salva de qué? Dice ahí donde estábamos leyendo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Salva de condenación. El Evangelio salva de condenación. En el Evangelio hay perdón. En el Evangelio hay salud. Y sin el Evangelio solamente hay muerte. Sin el Evangelio la gente vive sin esperanza, sin Dios, sin amor. Pero con el Evangelio somos felices. ¿Cuántos son felices? ¿Cuántos cristianos son felices? A ver, den gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Porque si en el Evangelio hay muerte, y pobres de aquellos que lo rechazan, porque no encontrarán en ninguna parte, en otra parte, el poder de Dios. Solamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer una parte de la palabra de Dios, gloria a Jesús, en Marcos 1, 14 y 15. Gloria a Jesús. Vamos a ver quién nos invita a creer en el Evangelio. Gloria a Jesús. Marcos 1, 14 y 15. Bendito sea el nombre de Jesús. Si ya lo tienen, vamos a leerlo. Marcos 1, 14 y 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Alabado sea Jesús. Lo vamos a leer otra vez porque es la palabra de Dios. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gloria a Jesús. Tomen su lugar. Bueno, ¿qué tiene que ser el hombre cuando escucha el Evangelio? Arrepentirse. Así dice. Qué hermoso, ¿verdad? Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, nos está invitando a creer en lo que Él trajo. Eso es lo que Él trajo del cielo para todo ser humano, su Evangelio, que es poder de Dios. ¿Sí es así, hermanos? Jesús dice en el 15 diciendo: el tiempo se ha cumplido. Así es, ya había llegado el Salvador del mundo a esta humanidad y también
pues iba a dar su vida, pero ya había llegado la salvación a la raza humana. Y mismo Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. No podemos creer, queridos hermanos, si no nos arrepentimos. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Pues de nuestras maldades y de nuestros pecados, de lo malo que hemos hecho delante de Dios y delante de los hombres. Porque dice la Biblia que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que miren, esta invitación la hace mismo Jesús. Alabado sea Jesús. A veces aún en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios, nos hace falta arrepentimiento. A veces hemos escuchado la palabra de Dios, pero no hay un sincero arrepentimiento. Pero Dios nos ama y quiere que nos arrepientamos y busquemos a Dios y busquemos y tengamos el poder de Dios en nuestra vida. La gente en el mundo está buscando la solución en la religión, se va a la brujería, se va a la hechicería, se va a las cartas, se sale de una religión, se va a otra y no encuentra la paz, menos va a encontrar la salvación. Porque la salvación en el libro de Hechos 4:12 dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Así que aunque el hombre busque, no encontrará otra solución más que el poder de Dios. Alabado sea Jesús. Aunque el hombre busque, no encontrará por otro lado. Solamente el poder del Evangelio puede salvarnos. Aleluya. Qué bueno, ¿verdad?, que nosotros hemos aceptado esta invitación que Jesús dijo: arrepentíos y creed el Evangelio, porque ya el reino de los cielos se ha acercado. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que el reino de los cielos se ha acercado? Alabado sea Jesús. Dice la Biblia que desde aquel tiempo hasta ahora el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Aquellos que quieren y que anhelan la palabra de Dios y que quieran amar a Jesús pueden tener la vida eterna. Vamos a leer en Marcos 16:15 al 16. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo está con nosotros. Estamos aprendiendo a creer en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Alabado sea el Señor. Para aquellas personas que pensaban que el Evangelio era cualquier cosa, el Evangelio es poder de Dios. Alabado sea Dios, que no se compra con dinero. El Evangelio lo aceptas cuando Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón, y mira tus ojos por mis caminos. Ahí están las buenas nuevas ya en su vida, porque le entregamos el corazón a Jesús. Marcos 16:15 al 16. Alabado sea Jesús. ¿Cuántos glorifican a Dios? Glorifiquen a Cristo. Aquí está Dios con nosotros. 16, aleluya, 15 al 16. Dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una vez más, el 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Jesús. Tomen su lugar. Qué bueno es Dios.
a la iglesia. Bueno, esta mandato, esta orden se la dio a sus discípulos, a la iglesia primitiva, que fueran por el mundo. Y es lo que nosotros también estamos haciendo, ¿verdad? Predicando que Cristo salva. ¿Sí es así? Porque no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de que Cristo salva y que su evangelio es poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero no vamos a predicar el evangelio a los niños. Aquí no está hablando de los niños, a toda criatura, porque toda la gente en todo el mundo somos sus criaturas de Dios. Solamente aquellos que le entreguen su corazón a Dios son hijos de Él. Allí en el libro de 1 Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. Eso es a saber, a los que creen en su nombre. Entre millones y millones de habitantes, solamente los que creen en Cristo y le aman y le buscan, de criaturas pasan a ser hijos de Dios. Alabado sea Dios. Así es que a veces la gente se enoja, ¿verdad? Bueno, entonces yo no soy hijo de Dios, dice un borrachito. Entonces yo no soy hijo de Dios. Pues no lo eres, porque no le has entregado tu vida a Jesús. Pero si quieres ser, entrégale tu vida. Dios te perdona, te cambia y eres su hijo. Alabado sea Dios. Así es el poder de Dios cuando nos hace sus hijos. Dice: el que creyere. Por eso le estamos diciendo que no es a las criaturas a quienes vamos a predicar, a los bebés, es a las criaturas de Dios, a los que Él creó en todo el mundo. A los bebés no, porque los bebés no pueden creer en Dios porque son unos bebés. El que creyere y fuere, ¿qué? Bautizado será salvo. Si tú quieres ser salvo, cree en Cristo, cree en su evangelio, y de esta manera, si tú crees en el evangelio de Dios, serás salvo. Alabado sea Jesús. Serás salvo y tendrás vida eterna, y tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Pero si tú no quieres creer en la palabra de Dios ni en su evangelio, bueno, ese es problema de cada persona. Pero la Biblia dice en el libro de Hebreos: está establecido al hombre, especifica, está establecido que muera una vez y después el juicio. Y si no aceptamos el evangelio, entonces tendremos un problema con Dios, con el que trajo las buenas nuevas de salvación. Alabado sea Jesús. ¿Sí está Cristo con nosotros? Alabado sea el Señor. Grande es el amor de Dios, porque dice que Él envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama. Dios ama al pecador. Sí lo ama, porque murió por él, pero aborrece el pecado. Si el pecador sigue en su pecado, no podrá estar con Dios. Pero si el pecador se vuelve a Dios arrepentido, Dios lo recibe. Alabado sea Dios, porque así dice su palabra en Isaías: venid a mí, venid y estemos a cuentas. ¿Sí dice así? Venid, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran rojos, serán emblanquecidos. Alabado sea Dios. Y cuando Juan el Bautista predicaba el evangelio de Cristo, predicaba acerca del Mesías, cuando Jesús venía a su camino, Juan le dijo a la gente que estaba ahí, porque la gente pensaba, como Juan era un hombre poderoso, era un profeta poderoso que hacía milagros y que hablaba con poder, la gente pensaba que él era el Mesías. Y resulta que Juan le dijo: no, yo no soy digno ni de desatar la correa de sus zapatos. Yo no soy. Nunca dijo que él era. Pero le dijo: he aquí, cuando vio que venía Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea Jesús.
Así es que Jesucristo, a través de su evangelio que nos ha dejado una puerta abierta para entrar al cielo. Gloria a Jesús. Querido hermano, el evangelio que tú tienes en tu vida es poder de Dios. Disfrútalo, alaba a tu Dios, sírvele con gozo y con alegría, porque el evangelio, ¿qué es? Poder de Dios. Ya no eres un religioso más, porque ahora ha abierto Dios tus ojos para que veas su evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos han conocido el evangelio? Gloria a Dios. Y si alguno no lo ha conocido, lo que Jesús dice, creed. Jesús está diciendo, creed en evangelio. Creed en el evangelio. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Él vive y reina por todos los siglos. ¿Cuántos alaban al Señor? Glorifiquen a Dios, porque aquí está Dios con nosotros. Sea el nombre de Jesús glorificado. Vamos a leer en Lucas 23, 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43. Gloria a Jesús. Lucas 23, 39 al 43. Gloria a Jesús. Este es el evangelio que se predica, el que está aquí en las Sagradas Escrituras. El 39 dice, 23, 39 al 43, dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tomen su lugar. Gloria a Dios. Este malhechor, ¿creen que haya entendido el evangelio? Claro que lo entendió. Este hombre estaba a punto de morir. Pero ¿saben qué? Este hombre a punto de morir sabía totalmente que había otra vida después de la muerte. ¿Sí sabía? Porque aquí está diciendo, ¿verdad? Este hombre había hecho muchas maldades, iba a morir, pero lo bueno es que había encontrado a su lado estaba el dador de la vida. Alabado sea Jesús. Qué bueno, ¿verdad? Ahí estaba el dador de la vida, el que tiene poder de Dios. Alabado sea Dios. ¿Y qué trae entonces el evangelio? Salvación. Alabado sea Dios. La religión no trae nada. La religión trae solamente tristeza, trae pues desaliento y engaña a la gente para llevarla a la perdición. Pero el evangelio trae vida. Inmediatamente cuando aquel hombre sentenciado a muerte vio que ya también ese día ya no iba a ser perdonado, tenía que morir, no se preocupó por decirle a Jesús. Sí podía pedirle, Señor, no permitas que muera. No se preocupó por eso. Se preocupó por su alma y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Seguramente supo, este Jesús hace milagros, este Jesús sana enfermos, este Jesús habla palabra de Dios. Pero como estaba al lado, yo creo que cuando el hombre de veras quiere comer pan del cielo, entonces al leer la Biblia, Dios le da entendimiento para que entienda y busquen a Dios. Alabado sea Jesús. De tal manera que aquel malhechor, estando ya en los últimos minutos,
No dijo otra cosa más que dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el evangelio que predicamos. Ese es el evangelio que Pablo decía, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hay algunos hermanitos, ¿verdad?, que conocen el evangelio y en su pueblo o en sus casas, su familia, les hacen burla. Algunos por la burla dejan el evangelio. Pero, por ejemplo, el compadre, la comadre, les dejan de hablar. Y bueno, entonces dejan el evangelio. ¿Por qué? Porque no quieren en realidad un trato con Dios. Porque no quieren un trato con el que da la vida. Gloria a Jesús. Yo me acuerdo que en mi pueblo, cuando yo me convertí, hace más o menos unos 30 años, allá en mi pueblo eran muy malos con los evangélicos. A mí ya no me hicieron daño, pero de que yo me convertí, unos 8 años antes, al Señor que me predicó la palabra, le quisieron quemar su casa, y cada que hacían culto, le rompían las láminas, porque su casa era de láminas. Bueno, nunca le hicieron daño, porque Dios lo guardó. Lo único que me tocó a mí es que cuando íbamos a la iglesia, los que iban ahí, pues yo como era todavía un chamaco, nos decían, ocholongo, así les decían allá, no sé aquí como nos digan y en cada pueblo, pero ahí sí nos decían, hey, brinca para atrás. Y pues en algunos, ¿verdad?, se espantan. Ay, no, mejor ya no, porque aquí nos maltratan la gente. No, el evangelio es poder de Dios, aleluya, y da vida a aquel que lo toma, alabado sea Jesús. Y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Gloria a Dios. Si el malhechor se hubiera salvado, o sea, hubiera vivido, se salvó y está en el cielo, pero si hubiera conservado la vida, yo creo que nunca se hubiera cansado de predicar el evangelio. Pero bueno, está en el cielo, dice que está en el paraíso, así es, ¿verdad? Ese es el evangelio que predicamos, gloria a Jesús. El evangelio de Jesús es salud y perdón. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen ese hermoso evangelio? Alabado sea Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos se gozan? Y bueno, también, hermanos, ¿verdad?, a todos los que conocemos el evangelio no es para guardarlo. Si tú ya conociste el evangelio, hace unos días daba una enseñanza acerca de los talentos. Y yo les decía, ¿verdad?, a los hermanos, que todo cristiano que ha sido salvo, tiene un talento. Yo no sé qué talento, pero el talento es que prediquen el evangelio. Gloria a Jesús. Porque así dice, id y predicad ¿de qué? El evangelio a toda criatura. Si tú tienes el evangelio en tu vida y ves que alguien está sufriendo, vas a ir a decirle, oye, mira, Cristo salva, Cristo sana. ¿Por qué? Porque tú tienes el evangelio en tu vida. ¿Cuántos quieren trabajar en la obra del evangelio? Les voy a preguntar una vez más. ¿Cuántos quieren trabajar en la obra del evangelio? Gloria a Jesús. Jesús les va a pagar porque Él es el dueño de la obra. Alabado sea Jesús. Si ustedes trabajan, Jesús les va a pagar bien. Alabado sea el nombre de Cristo el Señor. Bendito sea Dios. Glorifiquen el nombre de Jesús. Vamos a leer Marcos 3, 1 al 5. Alabado sea Jesús. Marcos 3, 1 al 5. Gloria a Dios. Creed en el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. No es una religión, es poder del cielo que da vida. Gloria a Dios. Marcos 3, 1 al 5. Dice así. Gloria a Jesús. 3, 1 al 5. Bendito sea Dios. Dice así.
Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Alabado sea Jesús. Tomen su lugar. Este es el poder del Evangelio. Jesús trajo salud, trajo salvación. Alabado sea Dios. ¿Sí trajo salvación el Señor? Bendito sea Dios. ¿Y qué más trajo? ¿Qué más trajo? Sanidad. Porque aquí a este hombre, ¿verdad?, estamos viendo cómo aquel hombre necesitado le dio sanidad. Y yo creo, Dios nunca va a dar sanidad si no da salvación. Porque Dios lo que quiere, ¿qué es? El alma. Quiere ayudarnos en el alma. Alabado sea Jesús. Un día, ¿verdad?, le decíamos a una persona, porque decía: bueno, pero ¿por qué hay unos enfermos que no sanan cuando oran? Y yo les decía: bueno, es que Dios es soberano. Y cuando Él dice, pues te sano, te sano. Y cuando Él dice no, pues no. Le digo: bueno, en la Biblia hay una parte en donde Jesús enseña acerca de Lázaro. Y nos enseña que Lázaro estaba lleno de llagas. No dice que estaba sano y murió enfermo. Pero lo que nos dice más adelante, que Lázaro al morir, ¿en dónde fue? Estaba en el seno de Abraham, en el paraíso. ¿Por qué? Porque Lázaro tenía el poder del Evangelio en su vida. Lázaro tenía la paz de Dios, la salvación. Gloria a Jesús. Yo no sé si Lázaro le había pedido o no le había pedido, pero Dios, para mostrar su gloria, Él es soberano y Él decide: ¿te sano o no te sano? Si te sana, como a este hombre de la mano seca, ¿sí lo sanó o no lo sanó? Sí lo sanó. Entonces, ¿por qué a Lázaro no lo sanó? Porque Dios es soberano. Pero lo que Dios ama en nosotros, dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que un día nosotros vamos a morir, enfermos o sanos vamos a morir, pero lo que Dios quiere es que no se pierda, que no nos perdamos, sino que tengamos, ¿qué? Vida eterna. Con eso no estoy diciendo que no va a ser sano, no, sí va a ser sana o sano si usted le pide a Dios. Yo solamente estoy diciendo que Dios es soberano y Él hace su voluntad. Si usted ora, si usted clama a Dios, porque a Dios nadie le puede mandar. Él es Rey de Reyes y se compadece de quien Él quiere. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. ¿Se compadeció de ese hombre de la mano seca? Gloria a Jesús. La gente que estaba ahí no se compadecía, pero Jesús, que es grande en misericordia, sí se compadeció, porque el Evangelio de Jesucristo nos trae misericordia. Cuando vamos a donde se predica el Evangelio de Jesucristo, algo sucede en nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesús, ¿qué es? Poder de Dios. Alabado sea Dios. Hemos visto cuando la gente viene, dobla sus rodillas y sana, Dios la sana. Pero también hemos visto cómo cuando la gente sana, se va del Evangelio. En la mañana me dice un señor que no es evangélico, pero conoce a una persona que le predicamos hace años el Evangelio. Incluso sabía que los hermanos oraron por ella y que sanó. Y me dice en la mañana: oiga, señor, ¿usted sabía que ya murió la señora tal? Digo: no sabía. ¿Cuándo murió? No, pues murió hace como 15 días. Le digo: bueno, no sabía. Pero bueno, pues ya murió.
Bueno, resulta que esta hermana, oraron por ella porque estaba muy delicada y Dios la sanó. Yo creo que también Dios la salvó en ese día porque estaba muy contenta, iba a la iglesia, pero con el tiempo se alejó. Y bueno, pues el Evangelio es poder de Dios para aquel que abre su corazón a Dios. Alabado sea Dios. ¿Sí creen que es así? El Evangelio es poder de Dios y cambia, perdona, salva y sana. Pero hay que creerlo y hay que vivirlo. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a leer con la ayuda de Dios en Lucas, gloria a Jesús, 7, 37 al 38. Este es el Evangelio, el poder de Dios que Cristo tiene para con nosotros. Alabado sea Jesús. Cristo vive. Lucas 7, 37 al 38. Alabado sea Jesús. Lucas 7, 37. Si ya lo tienen, lo vamos a leer. Gloria a Dios. 7:37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Alabado sea Dios. Tomen su lugar. El Evangelio, ¿qué hace? Perdona a los pecadores. Gloria a Dios. Pero a los pecadores que se humillan ante Dios, que reconocen su pecado, porque la gente decía, si éste supiera quién es esa mujer. Claro que Jesús sabía quién era. Dios conocía quién era y qué había hecho, y te conoce a ti y me conoce a mí. ¿Sí creen que Jesús nos conoce? Alabado sea Dios. Para creer en Jesús y en su Evangelio, primero hay que aceptar que somos pecadores y humillarnos ante Jesucristo para recibir el perdón de nuestros pecados. Alabado sea Jesús. Porque hay pecadores que se creen justos y limpios y creen que comportarse bien, ¿verdad? Comportarse bien con su prójimo, hacen bien y que irán al cielo. Pero la salvación, dice la Biblia, que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿La salvación quién la da? Cristo el Señor. Así es que todo pecador debe de venir a Jesús y reconocer su pecado y arrepentirse y mirar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que nos ha traído su Evangelio, que es poder de Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuántos tienen en su vida el poder de Dios? Alabado sea Dios. Qué hermoso es, ¿verdad?, tener de nuestra parte, en nuestro corazón, algo hermoso, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 8, 3 al 11. Jesús, a través de su Evangelio, de sus buenas nuevas, perdona al pecador, sana al enfermo. Si es poder de Dios, para salvación aquel que cree, solamente aquel que cree. Aquel que no cree, pues ya ni modo. Acuérdense que eran dos malhechores. Uno sí creyó, el otro desde hace más de 2000 años está en el infierno. ¿Por qué? Porque no creyó. La Biblia dice, en la historia que le estábamos hablando de Lázaro, habla que está en el paraíso, en el seno de Abraham. Pero también habla de esa misma época que había dos hombres, uno que se llamaba Lázaro y el otro que solamente se dedicaba a disfrutar la vida y no quería conocer las cosas de Dios y no le importaba porque tenía mucho dinero y hacía. Y dice la Biblia que murió uno, murió Lázaro y vinieron los ángeles y se lo llevaron. Y murió el otro y abrió sus ojos en el infierno. Así es que el otro malhechor que rechazó la gracia de Dios, más de 2000 años está ahí y estará por la eternidad.
porque la vida, el alma, si está con Cristo, es para siempre, y si no está con Cristo, es para siempre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna, y la vida eterna nunca se acaba. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban a Jesús? Juan 8, 3 al 11. Gloria a Dios. Dice así: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar primero la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El Evangelio de Dios, tomen su lugar. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Otra mujer que iba a ser enjuiciada por la ley, así estaba establecido, que si era encontrada en ese acto tenía que morir. Pero esa mujer tuvo la dicha de encontrarse con Jesús. Como tú hoy que vienes a escuchar su palabra, tienes la dicha de encontrar la palabra y el Evangelio de Jesús. Porque mañana, si esa mujer hubiera pasado esa situación un día antes, a lo mejor Jesús no pasaba. Pero Dios siempre llega a tiempo. Alabado sea Jesús. El asunto es que llegó. En ese momento pasó, y bueno, la gente, ¿verdad? Aquellos como decían: bueno, vamos a tentarle, pero no sabían que al quien le estaban preguntando era el que había escrito las Escrituras. Él las conocía, él las había hecho. Gloria a Dios. Pero ahora su gracia de Dios era para salvación. Y bueno, como Dios es poderoso, con su sola palabra, Dios conocía toda la vida de ellos, sabía que eran peor que ella, que eran pecadores. Por eso le dijo: si alguno no tiene pecado, arroje la piedra, porque Dios hizo su palabra. Y cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y bueno, pues todos eran pecadores y se fueron. Entonces la mujer se espantó, ¿verdad? Porque dijo: bueno, pues este hombre, como lo hizo, ni lo regañó, nomás les dijo: si alguno está limpio. Todos se fueron. Se quedó nomás Jesús con la mujer. ¿Y qué pasó? La mujer aceptó el Evangelio de Dios. Alabado sea Jesús. Porque le dijo: ni yo te condeno. Ahora sí, le dio el Evangelio, la vida. Porque el Evangelio es vida, Jesús es vida. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Jesús. Entonces le dijo a la mujer: ni yo te condeno. Has hecho lo malo, has hecho lo peor, pero yo te perdono. Y si Dios nos perdona, todo está perdonado. Alabado sea Jesús. Aunque la gente nos acuse, si Dios nos perdona, aunque nos acusen y nos digan: mira, pues que tú hiciste eso, tú eras bien malo. Sí lo éramos. Pero si Dios nos perdonó, ya nadie nos puede acusar. Pero hay una cosa que nos dice: vete y no peques más. Alabado sea Jesús.
Ese es el poder del Evangelio. Gloria a Jesús, que sana, salva y perdona, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, gloria a Dios, al que cree, al que cree, al que no cree, no hay salvación. Hace un tiempo fui a visitar a un amigo, ya una persona adulta, y en mi propósito, como me dijeron que estaba enfermo, yo fui, pero iba a mostrarle la palabra de Dios y a orar por él. Y me dio mucha tristeza cuando le dije, ya me despedí, y le dije, mira, he venido, ya es un señor de edad, ya grande de edad, unos 90 años, pero somos muy amigos. Entonces le digo, pues ya me voy, me gustaría hacer una oración por usted. ¿Me permite? Somos muy amigos, yo y él. Y nunca pensé que me dijera que no. Y me dijo, ¿sabes qué, Taurino? ¿Qué pasó? Gracias. No puedo. Ah, ¿por qué? Es que yo aquí tengo a mi santito, no sé qué era, un árabe, santo árabe, yo no lo conozco, y a él le pido. Bueno, el Evangelio no es a fuerzas, es al que cree, alabado sea Jesús. Yo me salí triste y dije, bueno, pues que Dios lo bendiga como quiera, ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Pues si no quiere. Pero hemos hablado con más gente. ¿Quieren una oración? Sí la quieren. Bueno, esperamos que no solamente quieran la oración, sino que quieran el Evangelio de Jesús, que amen el Evangelio de Jesús y que lo guarden en su corazón, porque es poder de Dios. Alabado sea Dios para todo aquel que en Él cree. Alabado sea Jesús. Vamos a leer en el libro de Hechos 16:29. Gloria a Jesús. Ese es el poder del Evangelio. Querido hermano, hermana, tú que ya conoces el Evangelio, predícalo a la gente, porque el Evangelio no es una religión, es poder de Dios, y por el Evangelio se salva la gente. Gloria a Jesús. Y tú que no conoces el Evangelio, pues dice Jesús, creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos 16:29 al 31. Gloria a Jesús. Alabado sea Jesús. Cuando la gente sí se interesa en medio de sus problemas, sí se interesa, pero no salir del problema. No, porque hay gente que sí está en problemas y lo primero que dice, no, pues si Dios me saca de este problema, pues a lo mejor sí puede sacarlo, pero Dios le interesa su alma. Y si la gente dice, no, yo lo que quiero es que me dé la paz a mi alma, entonces Dios le da la paz a su alma y le resuelve su problema. Porque la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Que tienes 1000 problemas, Dios te los va a resolver, pero primero tu alma. Gloria a Dios, ponte a cuentas con Dios. Hechos 16:29 al 31, dice así: Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Gloria a Jesús. Tome su lugar. Un hombre que tenía un problema. Él era un carcelero y se le había dado que cuidara a los que estaban en la cárcel. Entre ellos estaban los apóstoles, unos hermanos muy humildes que no peleaban, pero bueno, les pusieron ahí policías que los guardaran. Pero pues los hermanos simplemente alababan y glorificaban a Dios. Ellos no peleaban ni nada. Y resulta que dice que Dios abrió las puertas de la cárcel. Cuando Pablo y Silas cantaban, sucedió ese milagro. Por eso cuando tú le alabas a Dios de corazón, Dios te va a hacer un milagro en tu vida, porque el Evangelio
es poder de Dios. Aleluya. El Evangelio salva y ayuda en medio de dificultades. Gloria a Jesús. Bueno, este hombre, al ver las cárceles vacías, las celdas, dice que se quería suicidar. ¿Por qué? Porque seguramente no le iban a perdonar que se hubieran ido los reos. Y pues antes que lo mataran la ley, pues dijo, pues yo me quito la vida. Tenía miedo, ¿verdad? Pero se sorprendió cuando el varón de Dios le dijo, no te hagas ningún daño, porque aquí estamos. Y él no le cabía. Dice, bueno, si ya se abrieron las puertas, ¿por qué no se fueron? Todos estaban ahí. No se fueron porque Dios amaba a ese carcelero. Y nada más por él y su familia. No se fueron, porque si no Dios les había dicho, ya están abiertas la puerta, hijos, váyanse. ¿Verdad que sí? Una vez con Pedro le abrió la puerta y le dijo, salte. Pero entonces aquel espantado de que vio qué estaba pasando, él había visto que esas gentes nada más cantaban, así como nosotros, pero con más fervor. No había micrófono ni guitarra y cantaban con mucho fervor y fe. Y pues dice, me voy a echar un sueño porque estos nomás están cantando, están locos. Y pues ahí se estaba dormidito. Pero cuando ve lo que está sucediendo, le preguntan, se espanta él y dice, varones hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? No preguntó por otra cosa. Es que, ¿qué debo hacer? Porque mira, estoy enfermo. Mira, ¿qué debo hacer? Porque en mi casa tengo un problema con mi esposa, con mis hijos. Mira, ¿qué debo hacer? Porque estoy mal en finanzas. No. ¿Qué dijo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Alabado sea Dios. ¿Y qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Alabado sea Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Este es el Evangelio que les predicamos. Ese es el Evangelio que nos predicaron a nosotros. El Evangelio que es poder de Dios. El Evangelio no es doctrina ni es emoción. Es vida eterna para aquellos que la quieren. Alabado sea Jesús. Es poder de Dios para salvación y salud para el que está enfermo, siempre y cuando Dios quiera hacer misericordia. Alabado sea Jesús. Jesús sigue haciendo milagros, porque Jesús, dice la Biblia, Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Alabado sea el nombre de Jesús. Los milagros que hemos leído en la palabra de Dios, los hizo Dios hace miles de años, 2000 años. Lo sigue haciendo, sigue salvando las almas, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé si hay alguna persona nueva que no había escuchado el Evangelio. Queremos decirle que el Evangelio de Dios salva, perdona, sana. Gloria a Jesús. Que el Evangelio es poder de Dios. Dice Dios en su palabra a los que acepten el Evangelio, porque hemos leído que Jesús dijo, creed. Así dijo, ¿verdad? Lo leímos. ¿Creed en una religión? No, creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Evangelio quiere decir buenas nuevas para la humanidad, buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo murió por nosotros. Alabado sea Jesús. Ese es el Evangelio de Dios. Ese es el Evangelio en que hemos creído. Si algún amigo o amiga, ¿verdad?, no había escuchado el Evangelio, queremos decirle que Jesús dice, venid a mí, todos los que están cansados, que yo os haré descansar. Gloria a Jesús. También te ofrece paz. Mi paz os doy, no como el mundo la da. Dios está ofreciendo una paz del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Para que hoy, ¿verdad?, comiencen
una nueva vida con Cristo y que el Evangelio lo vivan en su vida, porque el Evangelio es poder de Dios. Y a todos mis hermanos que conocen el Evangelio, les animo para que sigan adelante y sigamos predicando el Evangelio, porque Jesús dice: he aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Y qué tenemos? Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí tenemos el Evangelio? Si lo guardamos en nuestro corazón, lo creemos y lo obedecemos, un día, si Cristo viene, nos vamos. Y si no ha venido y morimos, vamos al cielo, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Este ha sido el hermoso mensaje de creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. En el mundo por allá afuera a veces te ofrecen otro evangelio, pero el evangelio de Jesús es este: que Cristo salva, sana y viene, y que su evangelio es poder de Dios. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. Voy a invitar a los músicos que pasen, por favor, al frente. Gloria a Jesús. Y si algún hermano gusta pasar al frente a pedir a Dios, puede hacerlo. Pónganse en pie con la ayuda de Jesús. Vamos a dar gracias por la palabra de Dios. Voy a invitar a mi esposa que pase al frente, por favor, y ore, ¿verdad?, por los hermanos que pasen al frente. Si algún hermano, ¿verdad?, quiere aceptar el Evangelio, acéptelo, aleluya, porque el día es hoy. Jesús dice: he aquí que estoy a la puerta y está tocando. Si alguien abre, dice que Jesús entra, pero si alguien no le quiere abrir, Jesús no entra. Jesús dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y si algún hermano de la iglesia, de los que conocen el Evangelio, quieren más de Dios, pueden pasar también al frente a pedirle misericordia de Dios. Que Dios les dé más poder del cielo, que el Espíritu Santo les acompañe cada día para poder acabar la carrera con gozo y con alegría. Hay libertad si gustan pasar al frente mientras cantan ese canto que dice: amén, amén, amén. La palabra del Señor son siempre amén. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Y vamos a dar gracias y seremos despedidos. Alabado sea Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya.